Hola hermanas, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien. Ahora vamos con el segundo video correspondiente a la materia de Apocalipsis o el libro de las revelaciones también, como se le conoce. Así que pongan mucha atención, espero que haya visto el otro video. Así que comience a tomar apuntes ya e ir corroborando también Biblia, el libro, así que todo eso va a servir. En el video pasado hablamos de que el libro de Daniel menciona el trato de Dios con respecto a los judíos y los gentiles, y no menciona la iglesia porque no aparece por ninguna parte en el libro de Daniel la iglesia. Ahora ya en el libro de Apocalipsis sí se menciona la iglesia y los tres temas que trata la Biblia con respecto a la raza humana en sus tres divisiones también, por decirlo de alguna manera, es la iglesia, los judíos y los gentiles, ¿ya? Pero tan solo la iglesia es tratada hasta el capítulo 3 de Apocalipsis, y ya después desaparece la iglesia. Ya no se menciona hasta varios capítulos más adelante donde se le hace mención, pero de una manera ya más superficial, o más corta, mejor dicho. Y ahora entonces comienza el libro de Apocalipsis, haciendo también alusión a algunos temas que son importantes destacarlos, ¿ya? Apocalipsis, por ejemplo, quiere decir, significa quitar el velo a fin de ver lo que está escondido. Apocalipsis es una palabra griega, ¿ya? Para que ustedes ahí lo apunten. Y también algo a apuntar que es sumamente importante. Así como nosotros conocemos en los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, conocemos donde los cuatro, ¿no es cierto?, tratan de la vida de Jesús de manera distinta, de perspectivas diferentes, ¿no es cierto?, a un pueblo diferente también, y habla sobre la humillación, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Esos son los temas centrales, ¿no es cierto?, de lo que nos hacen alusión los evangelios. Ahora el libro de Apocalipsis nos habla sobre la glorificación y el triunfo de Jesús. Amén. Entonces, importante el poder anotarlos. Y ya vamos a empezar al tiro en este capítulo 1, ya, del libro de Revelaciones, donde nos habla un tema, ¿no es cierto?, que es el libro, para ya ustedes lo vayan entendiendo, tal vez más adelante lo vuelvo a repetir, pero el libro de Apocalipsis está dividido en tres partes, por decirlo de alguna manera. La primera parte habla sobre las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder después de esa, ¿no es cierto? Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder después de estas. Entonces comenzamos con esta primera división del libro, las cosas que has visto, en el capítulo 1. Juan escribió, el apóstol Juan escribió estando ahí preso, ¿no es cierto?, en una isla, en la isla de Patmos, ahí estando en ese lugar. Yo creo, obviamente, cuando Dios tiene planes importantes, hace y mueve todas las cosas para que eso pueda ocurrir. Entonces, no es de extrañarnos de que Dios permitió que el apóstol llegara a esa edad ya avanzada también, último tiempo, donde tuviera la tranquilidad, donde tuviera el tiempo para poder recibir de parte de Dios la revelación con respecto a lo que Él quería que escribiera. Entonces vemos confinado al apóstol ahí en esa isla de Patmos,
por allá por el año 96 después de Cristo, donde él escribe este libro del Apocalipsis, donde Dios le manifiesta a su siervo el plan que él tiene, ¿no es cierto?, para el futuro, porque para el momento que él estaba escribiendo esto, eran cosas que iban a ser para el futuro. Habían cosas, claro, por eso le dice las cosas que has visto, está hablando de pasado, las cosas que son, está hablando de presente, y las cosas que han de suceder después de estas, y eso en el futuro. Entonces, básicamente lo que el Apocalipsis habla sobre las cosas que van a suceder después de esta, o sea, es algo futuro, ¿ya? Y por eso obviamente es importante, y aquí en este primer capítulo nosotros encontramos algunas cosas y características especiales, donde algunas cosas tienen su significado. Usted ahí detenidamente lo lee, ya yo no voy a estar tomando cada una de esas cosas porque si no nos va a llevar demasiado tiempo y no quiero que se aburra viendo el video, sino que pueda estar ahí viéndolo atentamente el tiempo que pueda durar. Entonces, otra cosa especial, por ejemplo, el libro de Apocalipsis no menciona la palabra rapto, por ejemplo. Entonces, algo que nosotros sí manejamos, el rapto de la iglesia, pero no es un término que Apocalipsis lo hable. Entonces, es algo ahí para apuntar, ¿no es cierto?, para tener como dato. Varias de las cosas que ahí se nombran, como les decía, características que tienen ciertos significados, ¿ya? Y aquí podemos notar, ¿no es cierto?, que Juan ve la más grande visión vista por los ojos de algún humano. No hay visión más grande que la que Juan tuvo en ese momento, y desde el capítulo 9 hasta el capítulo 20 sobre todo, en esa visión que él tiene, en esa experiencia vivida, nunca antes ni nunca después hombre alguno ha tenido una visión tan grande como esa, ¿ya? La visión es con respecto al Hijo del Hombre glorificado, ¿no es cierto?, en medio de los 7 candeleros de oro. Así que eso es, y resalta todo lo que Juan comienza a escribir y que nosotros podamos entender. Hay cosas que han acontecido, hay cosas que están aconteciendo y hay cosas que van a acontecer. Amén. Así que ahí hay palabras, hay frases que se van nombrando y que el libro las resalta porque tiene características particulares y sus significados también. Amén. Y hace referencia a esta característica que le digo yo, hablando sobre el personaje de Jesús de la forma que Juan lo ve, ¿no es cierto?, de la forma que como él lo describe también, y lo que quiere decir estas descripciones que Juan hace de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, por eso lo hace interesante el poder considerar todos esos temas. Y ya solo el primer capítulo nosotros podemos ver de las cosas, ¿no es cierto?, que has visto, de las cosas que has visto. Así que el primer capítulo de Apocalipsis entonces habla sobre ese tema de las cosas que has visto. Ahora, en esa primera división, ahora la segunda división del libro, las cosas que son, o también las 7 iglesias. ¿Ya? Entonces, a partir de este capítulo nosotros comenzamos a hablar con respecto a las 7 iglesias. Es interesante saber también que desde la iglesia primitiva hasta el rapto de la iglesia, durante todo este tiempo, para que podamos entender de alguna manera, ¿no es cierto?, de lo que se habla también y de lo que se dice con respecto a esto, que estas 7 iglesias son, por decirlo de alguna manera,
son iglesias que representan ciertos momentos en que la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta la venida del Señor, son etapas que la iglesia ha pasado. ¿Ya? Entonces, las 7 iglesias que se mencionan acá, que están en Asia Menor, si hoy nosotros lo vemos en un contexto actual, en un mapa actual, nosotros podríamos identificar que esas iglesias se encontraban prácticamente ahí, lo que hoy en día es Turquía, ya en el país de Turquía. Ahí es donde se localizan estas 7 iglesias, y en el mapa también eso representa el Asia Menor, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetirle, estas iglesias representan periodos en que la iglesia del Señor pasó desde la iglesia primitiva hasta el rapto de la iglesia. Como también otros la han identificado como periodos que pasó la iglesia, en donde se le ha atribuido nombres a esos periodos, ¿ya? Y vamos a empezar entonces con la iglesia de Éfeso. La iglesia se le conoce la iglesia del primer amor, y el significado de ella es deseable. Entonces la iglesia de Éfeso es la iglesia del primer amor, y el significado de ella es deseable. Una de las cosas que a esta iglesia, aparte de elogiar, ¿ya? Aquí usted se va a encontrar donde dice, versículo 1, dice, significa esta palabra deseada. Y la iglesia es el objetivo del amor de Cristo. Fue la iglesia en Éfeso a la que se le reveló la verdad concerniente a la iglesia como el cuerpo de Cristo y el ministerio de la iglesia como esposa de él. Entonces dice que a la iglesia de Éfeso se le reveló, ¿no es cierto?, el objeto o el tema central de lo que es mismo Dios en sí, en su esencia, que Él es amor, y lo que la iglesia también debe ser, ¿no es cierto? Y por lo tanto a esta iglesia se le reveló, y cuando se le revela algo, hay una responsabilidad en eso que se le está dando a conocer, ¿ya? Y después luego dice, el siguiente verso dice, prerrogativa de Cristo. Prerrogativa quiere decir, para que usted lo anote ahí mismo al ladito en el libro, para que entienda lo que significa, si es que no lo ha buscado. Prerrogativa tiene que ver con beneficio, ¿ya? Beneficio de parte de Dios hacia la iglesia, ¿no es cierto? Y ahí ella va haciendo una enumeración de esos beneficios de la iglesia, como por ejemplo el Señor les habló de la fidelidad, porque ellos rechazaban a los falsos profetas, rechazó, ¿no es cierto?, a los apóstoles también, que eran falsos. Hace mención del rechazo que ellos tuvieron a los nicolaitas, ¿ya? Y para que usted entienda quiénes eran los nicolaitas, algunos dicen que era un partido político, otros derechamente dicen que era una secta, ¿ya? En donde, y de dónde proviene esta palabra nicolaita, viene del nombre Nicolás, que era un discípulo, y que por ahí quiso introducir en la iglesia cierto, un clero, como se le llama acá, donde tenía que ver con nombre de obispo, arzobispado, lo que hoy finalmente conocemos, ¿no es cierto?, en cómo la Iglesia Católica trabaja y se maneja con estos términos. Pero la idea en sí de este partido político, secta, ¿no es cierto?, que quiso introducir, de alguna manera era que quería que a ellos se les reconociera como autoridades, y por lo tanto de alguna manera se le tuviera más consideración a ellos que a la palabra misma que debía ser exhortada. Entonces, de lo cual Dios
resalta que había hecho la iglesia de Éfeso en rechazar a esto porque a Dios le desagradaba este tipo de personas, ¿ya? Porque en definitiva lo que ellos querían establecer era un orden santo. Por eso querían ahí colocar ciertos rangos, ¿ya? Pero la idea básicamente era para que los consideraran a ellos, se le obedeciera más a ellos, y eso era algo que Dios detestó, ¿ya? Entonces, vemos ahí que Dios hace elogio de ciertas cosas que ellos habían resistido, que habían guardado, se habían cuidado de eso, pero les dice que, y aquí viene lo que se llama admonición, que nosotros debemos conocer, que es lo que Dios está rechazando, o también poderlo entender de alguna manera, que es el discurso que Dios le da para corregir ciertas cosas. Porque Dios también, y muchas veces quiere corregir cosas en nosotros, cosas que están erradas. Por lo tanto, Dios también quería, así como elogiaba, también quería corregir, resaltar las cosas buenas y corregir aquellas cosas malas. Y una de esas cosas de esas admoniciones, es que justamente el pueblo o la iglesia, ¿no es cierto?, había dejado el primer amor. Cosa que había comenzado en un principio y después lo había dejado. Y aquí hay algo importante que pudiéramos anotar también y que pudiera resaltar. Dios no estaba diciéndole a ellos o no le estaba reclamando a ellos que Dios tenía que ser el único amor. Lo que Dios le estaba reclamando a ellos es que Dios tenía que ser el primer amor, no el único amor, no. Porque si no hablaríamos de un Dios que simplemente es egoísta, y nuestro Dios no lo es. Por lo tanto, entendamos que Dios le estaba reclamando que ellos habían dejado su primer amor, habían cambiado de posición a Dios. Dios ya no era prioridad, Dios ya no era lo primero, Dios ya no era lo más importante. Habían cambiado las prioridades, ¿no es cierto?, que tanto a veces nosotros recalcamos en estos tiempos, de no cambiar esas prioridades porque no nos conducen a nada bueno, ¿no es cierto? Entonces vemos que ahí a esta iglesia de Éfeso le hace esta admonición, este discurso de corrección, porque ellos habían dejado su primer amor. Amén. Luego continúa con la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es conocida como la iglesia sufrida o atribulada. Y el significado de ella es mirra, ¿ya? Aquí también encontramos algunas prerrogativas que Dios le hace. Una de esas, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir, ¿no es cierto? Y les amonesta, ¿ya? Les amonesta en su admonición, les amonesta no tener las cosas que iban a sufrir. El autor de su sufrimiento sería el diablo y su tribulación sería por 10 días, ¿ya? Entonces vemos que una de las cosas también que pasaban en esta iglesia de Esmirna era una sinagoga de Satanás, que representa la cristiandad judaizante, ¿ya? Con un evangelio oscurecido y pervertido. Bien, entonces hay una fuerte reprensión a esta iglesia, una muy fuerte reprensión. Niegan el evangelio de gracia y ponen en su lugar el evangelio de obras y hecha salvación por carácter, así negando la sangre y oscureciendo la cruz del Calvario. Entonces hay una fuerte reprensión a esta iglesia, un fuerte discurso. Bien,
Eh, como les digo, para que se familiarice con el término, admonición es un discurso de corrección. Bien, entonces básicamente eso, usted ahí lee detalladamente los versículos y calmadamente para ir entendiendo. Ahí entonces se nos habla con respecto a la iglesia de Mirna. Luego viene la iglesia de Pérgamo, ¿ya? Esta iglesia ya también conocida por tolerar las falsas doctrinas. Muy bien. El significado de Pérgamo es, en realidad podríamos tener varios significados para ella: ciudadela, acrópolis, altura o elevación, porque al parecer quedaba en un lugar alto donde se veía, ¿ya? Entonces, el que tiene, vemos ahí que en Pérgamo los seguidores de Cristo fueron perseguidos amargamente por una secta pagana babilónica, y Antipas fue uno de los mártires. ¿Ya? Vemos entonces que a esta iglesia se le recalca que tolera las falsas doctrinas, las enseñanzas de Balaán, que fueron los que quisieron introducir, ¿no es cierto?, este grupo que persiguió y que quería introducir ciertas enseñanzas, y una de esas era las enseñanzas de Balaán. Y es muy notorio lo que Dios trata con ellos también en esto de la admonición que ellos estaban incurriendo, ¿ya? Así que vamos continuando con la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira es conocida por la que tolera, ya más todavía, la idolatría y la fornicación. Y el significado de Tiatira es dulce sabor de trabajo. Ese es el significado de Tiatira. Y la prerrogativa de Cristo con respecto a esta iglesia, en una reprensión fuerte al romanismo que la llaman el Hijo de María, la Iglesia Católica Romana apóstata ha puesto a una mujer en el lugar del Hijo de Dios. Claro, hoy la Iglesia Católica venera mucho más a María, ¿no es cierto?, que seguir a su Hijo Jesús. Entonces, una iglesia idólatra, como lo es la Iglesia Católica en estos días, una iglesia muy idólatra. Y uno de esos escarnios que Jesús hace a esta iglesia tiene que ver con esa mujer Jezabel, dice. Representa el papado. ¿Y cuál es la Jezabel del Antiguo Testamento? Quien era una mujer pagana idólatra casada con el rey Acab de Israel. Y ella era quien introdujo la adoración licenciosa de los Baal, casada con el rey Acab. Es en ese entonces cuando, si nos remontamos más atrás, cuando Elías, ¿no es cierto?, desafía a los profetas de Baal y diciendo que prepararan ahí un altar, ¿no es cierto?, el animal, y el Dios que consumiera con fuego, ese sería el Dios. Entonces Elías, desafiando a los profetas de Baal, que habían sido introducidas por esta mujer, ¿no es cierto?, que vemos que por más que invocaban a sus dioses, y por mucho rato, muchas horas estuvieron haciéndolo, no aconteció nada, y Dios entonces después responde la oración de Elías para que ellos conocieran cuál era el Dios verdadero, ¿no es cierto?, y el pueblo nuevamente pudiera volverse a Dios, porque como se había ido a adorar otros dioses, había dado vuelta a la espalda. Entonces Dios responde la oración de Elías, consume ahí el holocausto y después de eso esta misma mujer manda entonces
a perseguir a Elías, por eso Elías se arranca, se esconde por ahí en una cueva, ¿no es cierto? Preocupado porque le querían dar muerte. Entonces, esta mujer, y pasa lo mismo en la iglesia de Tiatira, entonces, donde ellos toleraban bastante la idolatría y la fornicación, ¿ya? Así que también se encuentra aquí reprensión y advertencia con respecto. Hay una promesa también y Dios entonces hablando a la iglesia de Tiatira. Vamos a la iglesia de Sardis ahora. La iglesia de Sardis es conocida por la iglesia muerta y significado de ella es los escogidos o sobrevivientes, como también canto de gozo. Son los significados que podemos encontrar con respecto a la iglesia de Sardis. ¿Ya? Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, una prerrogativa, ¿no es cierto?, un beneficio. Sé vigilante y corrobora, ¿no es cierto? Es un discurso de corrección, ¿ya? No hay mucho con respecto a lo que menciona el libro, ¿no es cierto? Ya estamos, el capítulo 2 de Génesis habla de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, y ya el capítulo 3, ¿no es cierto?, habla sobre la iglesia de Sardis, y que no hay mucho que decir en cuanto a esta iglesia. Es muy claro, sí, lo que Dios habla con ella. Y vamos a la 6ª iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, ¿ya? Es conocida como la iglesia paciente, y su significado es el amor fraternal, ¿ya? Esta es una de las iglesias que no se le hace un discurso de corrección, por decirlo así, de una manera, ¿no es cierto? Sí hay un escarnio que es alabanza, que es elogio, hay prerrogativa, ¿no es cierto?, con respecto a los beneficios que ella tiene por comportarse de una manera, ¿no es cierto?, por mantener una postura. Y le dice que tiene un poco de poder, ¿ya? Dice que es una puerta abierta y que nadie puede cerrar, ¿no es cierto? Dice que esta iglesia será guardada de la hora de la prueba que ha de venir. Entonces, es una iglesia a la cual nosotros debiéramos parecernos. Es una iglesia a la cual nosotros debiéramos trabajar. Es una iglesia en la cual nosotros debiéramos mantener como un ejemplo a seguir, ¿ya? Y por último llegamos a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es conocida como la iglesia tibia o fría y ciega, ¿ya? Y su significado es juicio de naciones o apostasía de los últimos tiempos. Eso es uno de los significados que ella tiene. Otro también es derecho de la muchedumbre, ¿ya? Entonces, esta iglesia tibia, ciega, dice que el amén, el testigo fiel y verdadero, la prerrogativa de Cristo, esta iglesia, ahí menciona los versículos donde está, hay juicio, hay una admonición. El agua tibia, obviamente, sabemos que es el resultado de mezclar agua fría con agua caliente, ¿ya? De lo cual es algo que Dios no se agrada, y por eso dice, vomitaré de mi boca, ¿ya? Por cuanto dice, no eres tibio, por cuanto no eres frío ni caliente, entonces te vomitaré de mi boca. Por cuanto no eres frío, no eres caliente, pero si eres tibio, entonces te vomitaré de mi boca. Y ellos hacen alarde de algunas cosas que acontecían en esta ciudad de la Odisea, ¿no es cierto? Una ciudad muy próspera, conocida por su escuela de medicina, donde
fabricaban el colirio, donde tenían industrias de telas, y por eso que hace mención Dios y toma como ejemplo que eh, con respecto a la vestimenta de ellos, que deberían buscar vestimenta de Dios y para cubrir su desnudez, como también ungir sus ojos con colirio para que pudieran ver realmente las cosas como eran y no en esos aires de grandezas que ellos tenían, de arrogancia, de orgullo. Eh, es un poco esta iglesia eh, hacía resaltar los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, ¿no es cierto? Que nos habla Juan también ahí en su primera carta. Así que nosotros ahí encontramos, y usted lee más detalladamente lo que ahí se va hablando, ¿no es cierto?, en este capítulo 3, ¿ya? Y prácticamente entonces ya llegamos al fin del trato de Dios con respecto a la iglesia. Cada vez que comienza el discurso hacia una iglesia, usted podrá haberse dado cuenta que dice al ángel que está en la iglesia tanto. Cuando participamos en esta misma materia con el otro curso, con el cuarto, ¿no es cierto?, molestaban porque quieren decir que el ángel está hablando del pastor, el encargado de la iglesia de ese momento. Algunos dicen que por eso dice al ángel, ¿no es cierto?, que está en la iglesia tanto. Entonces eso vendría siendo representando al pastor en estos días. Bien, hay frases especiales en cada una de estas iglesias que se pueden mencionar. Podríamos hablar muchas cosas más sobre estas iglesias, pero también queremos avanzar en esta materia. Una de las cosas que resalta en esta última iglesia es que, y lo leemos ahí también, ¿no es cierto? Y dice, el mensaje de la Odisea termina con una revelación alarmante. Jesús le dice, he aquí, yo estoy de pie a la puerta y llamo. Y lo recalco porque hace mención de que, y podemos entender hoy en día y a través de la historia, ¿no es cierto? Porque, vuelvo a repetirle, estas son iglesias que representan en alguna época, en algún momento, a las iglesias del Señor, ¿no es cierto? Hablando de un contexto general, no de una denominación específica, sino que dice, estoy a la puerta y llamo. ¿Qué significa eso? Que Él estaba del lado de fuera. Él no estaba dentro de la iglesia. Él estaba al lado de afuera. Y hoy en día no es muy diferente. Quizás en cuántos lugares nosotros encontraríamos que Dios no está dentro del templo, sino que lo tienen al lado de afuera. Y justamente por esas mismas cosas de preocuparse más que servir a Dios y agradar a Dios, sino que agradar la vida misma de uno. Y eso es interesante poderlo resaltar. Estas palabras no son para pecadores, sino se dirigen a la misma iglesia. No es que Jesús está... es muy diferente cuando dice que golpea la puerta del corazón. Ese es para el pecador, es para quien Jesús está hablando y quiere Jesús entrar en su vida. Eso es para el pecador, pero en este caso es para una iglesia. Estamos hablando de una iglesia, de creyentes, de aquellos que en algún momento habían servido a Dios fielmente y por diferentes razones también se alejaron de Él, de tal manera que sacaron a Dios del templo. Entonces, por eso hace la mención aquí, estoy a la puerta y llamo. O sea, Él estaba golpeando la puerta, estaba diciendo, aló, ábranme, déjenme entrar, pero se resistían a hacer esto. Esta verdad muestra que es posible que una iglesia aparentemente próspera no tenga a Cristo en medio de ella y la ignore y lo ignore ella misma.
Entonces, algo muy bueno para resaltar. Y aquí termina entonces este capítulo 3, donde la iglesia desaparece. Y ya no se menciona hasta varios capítulos más adelante, como les mencionaba. Y ahora Dios, a partir del capítulo 4, Dios comienza a tratar con Israel, ¿no es cierto? Básicamente, y mencionando también cierta cosa de los gentiles, ¿ya? Así que termina también la segunda división, las cosas que son, y ahora entramos a las cosas que han de suceder después de esta. Entonces, esto aquí está hablando de algo futuro, ¿ya? De algo futuro, es de algo que va a pasar. Una puerta abierta en el cielo. Los capítulos 4 y 5 nos introducen y nos preparan para el cumplimiento profético de los sellos, las trompetas y los tazones. Para que ya usted vaya entendiendo, ¿no es cierto? Porque estos son temas recurrentes de aquí en adelante. Los sellos, las trompetas y los tazones está hablando de juicios. Son juicios estos puntos. Los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 tazones son juicios. Muy bien. Entonces, para que usted maneje ese término también. Entonces, el capítulo 4 y el capítulo 5 nos dan esa introducción y nos preparan para el cumplimiento profético de los sellos, de las trompetas y de los tazones o de las copas. Se nos hace una preparación. Dice que el apóstol Juan, Juan mira y dice, he aquí una puerta abierta en el cielo. Él nos menciona que él volvió a oír nuevamente la voz que le había hablado en el capítulo 1, ¿no es cierto? Ahora él vuelve a oír una voz como de trompeta y que le dice, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y dice que Juan entonces sube en el Espíritu y ahí comienza a hacer el relato de lo que él comienza a ver. ¿Ya? En este rapto de lo que ve Juan, tenemos un tipo de rapto de la iglesia. Y aquí está el lugar en el libro donde el rapto de la iglesia acontece, es decir, en el fin de la historia de la iglesia. El fin de la historia de la iglesia, ¿ya? Es en el capítulo 3, cuando es arrebatada. Ahí ya es el fin de la iglesia. Cuando es arrebatada, cuando Cristo viene por su iglesia, por su novia, ahí entonces es el fin de la iglesia aquí en la tierra. Entonces, aquí es recurrente y vamos a encontrar los sellos, las trompetas y los tazones. Debemos entender que esos juicios, ¿ya? Esos juicios van a acontecer en la gran tribulación, es decir, el arrebatamiento de la iglesia se va con Cristo, ¿no es cierto? Ya, está con Cristo, y viene el periodo de la gran tribulación, ¿no es cierto?, como lo conocemos, a esos últimos 7 años, y esos últimos 7 años, la última semana de la cual habla Daniel, en la semana 70, la gran tribulación en la semana 70, ¿ya? Entonces, todos estos juicios acontecen en la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por ninguno de esos juicios. La iglesia no va a estar en la tierra, la iglesia va a estar en una fiesta juntamente con el novio en las bodas del Cordero, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia no va a pasar por ese proceso de los juicios. Aquellos que se queden, aquellos que van a estar en ese tiempo de los 7 años,
Esos son los que van a pasar por estos juicios, ¿ya? Entonces es importante que usted tenga en claro que estos son juicios que va a acontecer, pero no en el tiempo donde la iglesia esté. No es en este tiempo tampoco, ¿ya? No es en este tiempo, porque esto comienza a acontecer una vez que la iglesia es arrebatada, ¿ya? Quiero hacerle hincapié y que usted pueda de alguna manera darse ese tiempo y entender que es necesario que usted vaya leyendo en la Biblia y el libro le va explicando lo que va diciendo un poco la Biblia, ¿ya? Entonces, pero es necesario para que usted pueda entender más cabalmente con respecto a estos temas. Yo sé que pueden parecer temas complicados, pero la única manera de poderlo entender es prestarle atención, ¿ya? Eh, Lamentablemente también no podemos detalladamente, como uno realmente quisiera hacer todo esto, ir tratando prácticamente palabra por palabra o frase por frase. Eso nos llevaría demasiado tiempo, mucho tiempo. Entonces, por eso yo insisto de que usted lea, vaya leyendo por capítulo la Biblia. Lee el capítulo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el capítulo 4, y usted lee en el libro también ahí el capítulo 4. Y va a ir entendiendo, vaya corroborando con los textos bíblicos, tómese el tiempo, es necesario. Tal vez yo no vaya a tocar todas las cosas y por eso hace muy necesario de que usted pueda darse ese tiempo ya para conocer más de esto, entender un poquito más de esto. Esto es algo que usted va a ir aprendiendo durante todo su peregrinar como hijo del Señor. Usted va a ir aprendiendo, no es algo que en un par de días usted ya lo va a aprender todo. Incluso uno mismo va aprendiendo de esta materia. Entonces, no es algo que en un par de días nosotros vamos a alcanzar a hacer todo. Así que le insisto, lea los capítulos de la Biblia y léalo juntamente después los capítulos que va mencionando en el libro, donde va haciendo referencia, va dando explicación, va dando cierto significado de las cosas, ya, para que nosotros podamos entender un poco mejor. Se nos hace mención que lo que Juan estaba viendo, ¿no es cierto?, en ese trono, dice el trono, en torno al trono había 24 tronos, 24 ancianos, en el versículo 4 del capítulo 4. ¿Quiénes son estos ancianos y qué representan? No pueden ser ángeles porque los ángeles nunca han estado sentados en tronos, ni coronados, ni tampoco podrán ellos cantar el cántico de redención, como lo hacen estos ancianos, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento los ancianos son personas de edad y experiencia escogidos para ayudar en el gobierno de la iglesia, porque tienen más experiencia que otros. Entonces estos 24 ancianos deben ser representantes, ¿no es cierto?, como se dice, de los santos, tanto del Antiguo Testamento como de los del Nuevo Testamento. Algunos dicen que son los 12 patriarcas del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, y 12 del Nuevo Testamento, que vendrían siendo los apóstoles, ¿ya? Entonces hay ciertas especulaciones con respecto a esto también, pero son sacerdotes revestidos de ropas blancas y son reyes porque sobre sus cabezas habían coronas de oro, el sacerdocio real en presencia del trono de Dios. Pero, ¿por qué son 24 ancianos? Una pregunta. Miremos atrás el trabajo que hizo David. En el Antiguo Testamento usted podrá encontrar ahí que David hizo una ordenación con respecto a este tema del trabajo
en el tabernáculo, y él escogió 24.000 sacerdotes. Fueron escogidos para trabajar en el tabernáculo. ¿Y por qué 24.000? Tanta cantidad. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo se trabajaba por turnos. Imagínense, estando Israel en el desierto, después que salen de Egipto, después que reciben toda la ley de parte de Dios, las enseñanzas, las reglas, cómo debía hacerse muchas cosas, ¿no es cierto? Y a medida que va pasando el tiempo, hasta que llegamos a David, ¿no es cierto?, que él ordena, como dice ahí un poco este tema. Si nosotros meditamos, se hacían sacrificios prácticamente día y noche. Un pueblo, un número muy grande de pueblo, por lo tanto, cada uno de los que pecaba, entonces iba trayendo su ofrenda para ser expiado de ese pecado. Por lo tanto, eran sacrificios continuos. Entonces no podía ser tan solo un par de sacerdotes. Tenía que ser una buena cantidad. Entonces, como trabajaban por turno, y según los cálculos por ahí, no recuerdo bien en este momento, pero según los cálculos, los sacerdotes trabajaban cada 6 meses. Trabajaban un tiempo ahí, ¿no es cierto?, un determinado tiempo, luego volvían a sus casas, ahí descansaban un cierto tiempo y nuevamente volvían a servir. Por eso era una gran cantidad, ¿ya?, de sacerdotes que trabajaban en el tabernáculo. Y los turnos eran de 24 ancianos, de 24 sacerdotes. En cada turno había 24. Así que era sacrificio continuo en todo momento, a cada rato. Y algunos trabajaban en algún sector del tabernáculo, otros en otro sector, y así. Entonces es bueno poder entender esa parte también. Es posible que estos 24 ancianos que vio Juan en el cielo sean los 12 patriarcas, como ya les mencionaba, de la tribu de Israel, que representan al Antiguo Testamento, y los apóstoles que representan al Nuevo Testamento. Un mar de vidrio, que menciona ahí en el versículo 6, habla de una perfecta paz y descanso. El agua no se necesita más para limpiar, ¿ya? Más se ha convertido en un mar de cristal. La purificación para los redimidos se ha acabado para siempre. Muchas veces un mar representa inquietud también. Del versículo 6 al 11 nos dicen de los 4 seres vivientes, ¿ya? No son ángeles, no son bestias tampoco, sino son seres creados por Dios, inteligentes y separados, ¿ya? Ahí hay referencia en los textos, ¿no es cierto?, de lo que dice Ezequiel. Siempre están en la presencia de Dios, del Todopoderoso. Son seres de grandes alabanzas y adoración, los guardianes del trono de Dios. Su clamor constante de santo, santo, santo es el Señor. Nos hace el recuerdo de lo que habla, ¿no es cierto?, también en Isaías con respecto a los serafines que están ahí delante de la presencia de Dios, que con 6 alas, 2 cubren sus rostros, 2 cubren sus pies, y con las otras 2, ¿no es cierto?, se mantienen ahí suspendidas en el aire y diciendo todo el rato: santo, 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 es el Señor. Amén. Entonces, ahí vamos entendiendo algunas cosas con respecto a estos 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes son oficiales del trono de Dios, y como veremos más tarde, ellos llaman a los 4 jinetes también, que se habla en el capítulo 6 de Apocalipsis. Y uno de ellos entrega 7 ángeles a los 7 tazones oro llenos de ira de Dios, ¿ya? Son 4 en número estos seres vivientes, que es el número terrenal, y por esto tendrán algo que ver con la restauración de la tierra otra vez a su gloria primorosa. El primero, ser viviente, parecido a un león, simboliza poder y omnipotencia. El león es llamado el rey de los animales.
El segundo ser viviente, parecido a un becerro, simboliza fuerza para el servicio. El becerro es el rey del ganado. El tercer ser viviente tenía la cara de hombre, simboliza inteligencia, la cabeza de toda la creación. Y el cuarto ser viviente, parecido a un águila, inescrutabilidad, el apogeo de la sabiduría divina. Las alas simbolizan rapidez de acción, protección y prontitud para ejercer los decretos divinos. Los ojos simbolizan la omnisciencia, los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Entonces ahí vamos entendiendo lo que se nos va hablando este capítulo 4 de Apocalipsis, lo que aquí podemos ir extrayendo del significado de esto, ¿ya? Ahora entramos al capítulo 5, el libro sellado y el cántico de los redimidos. Este capítulo 5 ya es una explicación, o todo lo que aquí menciona, mejor dicho, es una explicación de estos dos capítulos, tanto del 5 como del 6, ¿ya? Por lo tanto, más que nada es una explicación y que un poco también como tiene sus significados, ¿ya? Entonces lea bien estos del manual, lea bien, porque esto nos explica entonces lo que está diciendo el capítulo 5 y el capítulo 6. No tienen muchos versículos estos capítulos, ¿ya? Entonces, porque quiero entrar de lleno en el capítulo 6 que comienza a hablar sobre los sellos, ¿ya? Recuerde, primero eran los sellos, luego las trompetas y los tazones. Debemos entender también que, y vuelvo a repetirle, todo esto transcurre en el periodo de la gran tribulación, ¿ya? Todo esto ocurre, todo lo que aquí se nos menciona va a ocurrir en ese momento. La iglesia no está, ¿ya? Para que no esté pensando que esto la iglesia lo va a sufrir también, no, de ninguna manera, la iglesia no va a estar. Entonces, simultáneamente también, para que podamos entender, se van a ir entrelazando tanto los sellos, las trompetas, ¿no es cierto?, y los tazones, ya se van entrelazando. Y comienza entonces, los 7 sellos cubren todo el periodo del rapto de los vencedores, es decir, el rapto de la iglesia. Perdón, cubre todo este tiempo ya, y de los 7 años que comprende la gran tribulación. Los 7 sellos cubren todo el periodo desde el rapto de los verdaderos hasta el principio del milenio, ¿no es cierto? Cada uno de estos es importante y es interesante también, mi amado hermano, hermana, que pueda leerlo, porque esto comienza desde el arrebatamiento de la iglesia hasta, ¿no es cierto?, que es la batalla del Armagedón, que termina la gran tribulación y pisa, ¿no es cierto?, el inicio del milenio, ¿ya? Todo esto ocurre en los 7 sellos, las 7 trompetas y los 7 tazones. Y aquí entonces nos va diciendo qué pasa con el sello 1, ¿no es cierto? Siempre ha habido terribles terremotos, granizadas, hambres, pestes, erupciones volcánicas y tempestades, pero el cumplimiento pleno y terrible se espera hasta el periodo final de los juicios divinos. El Cordero, habiendo recibido su comisión con toda autoridad de Dios, ahora empieza a abrir los sellos del libro que tiene en sus manos. La iglesia ya asegura en los cielos, la ira de Dios comienza a caer sobre el mundo rebelde. ¿Ya? Hasta ahora, por eso nosotros vivimos en un tiempo de gracia. De gracia hoy recibimos salvación, el toque especial de parte de Dios, de disfrutar el amor de Dios. Por eso se habla de este tiempo, porque ya cuando la iglesia es
es arrebatada y está con el novio, entonces comienza a ver parte, o lo que quede aquí, comienza entonces a experimentar parte de los juicios de Dios, ¿ya? Con el mundo rebelde. En el rapto será llevada la verdadera iglesia, tal vez una compañía pequeña relativamente hablando de entre el cuerpo grande de la iglesia profesional. El evento no tendrá muy grande efecto sobre el mundo, sino que pronto será olvidado y los gobiernos terrenales e iglesias apóstatas continuarán en lo mismo. La maldad se madurará trayendo juicios repentinos sobre las naciones. Muchos de estos juicios de los que aquí se habla van a pasar, ¿no es cierto? Porque cada uno de esos sellos tiene un propósito, pero una vez que vayan pasando estos sellos, aun cuando vayan pasando las trompetas, porque son periodos, ¿ya? Son periodos. Recuerde que cada uno de estos, cada uno de estos juicios tiene que estar dentro de ese tiempo, entonces no pueden durar mucho tiempo todo esto. Así que, pero aún así, aquellos que queden no van a querer cambiar su manera de pensar, no van a volverse o no van a querer volverse a Dios, porque recordemos que en el periodo de la gran tribulación, que son temas que también vamos a ver un poquito más adelante, pero habrá una oportunidad para salvarse. La diferencia es que ahora, ¿no es cierto?, la salvación la pagó Cristo, Él murió por nosotros. Pero en ese periodo de la gran tribulación, quien quiera salvarse tendrá que pagar la salvación con su vida, ¿ya? Entonces, pero aún así, ni con todo eso, habrá gente que de igual manera va a estar indiferente, no va a acontecer absolutamente nada con ellos. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 20 tenemos registrados los eventos que han de suceder durante la última semana de las 70 semanas de Daniel. Recordemos que la semana 69 se cumplió en la muerte de Jesús. Luego viene este periodo de gracia, ¿no es cierto?, hasta el arrebatamiento de la iglesia, y ahora todo lo que habla entre el capítulo 6 y el capítulo 20 está hablando de la última semana de Daniel, la semana 70, de la gran tribulación. Los últimos 7 años del plan profético de Dios para la limpieza y el castigo de Israel. Ninguna de estas profecías han sido cumplidas todavía, ninguna. Ni tampoco podrán hasta que la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, su esposa, sea quitada de en medio. Entonces, ninguno de esos juicios va a acontecer antes que la iglesia sea arrebatada. El primer sello, versículo 1 y 2. Al abrir el cordero, el primer sello, el primer ser viviente clama con voz de trueno. Ven, le dice. Y el mandato resulta en la aparición de un jinete sobre un caballo blanco, quien sale venciendo y para vencer. Él tiene un arco, pero no tiene flechas, no tiene municiones. Le fue dada una corona, se hace rey, ¿ya? ¿Quién es este jinete? Algunos enseñan que es el Señor Jesús, otros el Espíritu Santo, saliendo para hacer una conquista espiritual. Pero ¿cómo puede ser esto? Porque Cristo, como el Cordero, está ocupado abriendo los sellos del libro que tiene en sus manos en aquel tiempo. Y otra vez, estos sellos son símbolos de juicio y no de gracia. La larga paciencia de Dios ha sido acabada al fin y ha llegado el tiempo de su ira y venganza. El jinete del caballo blanco es un conquistador brillante, irresistible y poderoso, cuyas victorias harán a todo el mundo maravillarse hasta que el fin será elevado como cabeza del imperio romano ya enviado. Este es entonces el anticristo, ¿ya? Entonces, el primer sello, ¿no es cierto?, comienza entonces el jinete del caballo blanco, ¿ya? El jinete del caballo blanco, que es entonces el anticristo, ¿ya? El príncipe que vendrá.
¿Quién hace pacto, dice, con los judíos por 7 años, rompiendo después de 3 años y medio? Debemos entender que cuando aparezca el anticristo, un hombre que va a traer solución a los problemas de la humanidad, va a reconciliar, va a traer paz, hambruna no va a haber, problemas económicos tampoco, él va a unificar las naciones, se va a unificar una sola religión, entonces él hace un pacto con los judíos, ya hace un pacto con los judíos y ese pacto es quebrantado a mitad de la gran tribulación, es decir, los 3 años y medio. Ahí es quebrantado ese pacto, lo que les mencionaba yo en el video pasado también, y se quebranta porque él hace un sacrificio en el templo, ¿no es cierto?, con un animal inmundo, y para eso los judíos eso es una aberración, por lo tanto ahí se quebranta el pacto y ahí comienza en realidad, lo peor del anticristo, porque en los primeros 3 años y medio él trabaja de una manera muy sutil, muy sagaz, mientras el falso profeta también enmarcando a la gente y todo ese cuento, trayéndole para que después le adoren a él. Y cuando se cumple esto, entonces los 3 años y medio, ese pacto se termina y ahí comienza lo peor del anticristo, lo peor. El segundo ser viviente llama al jinete rojo, quien quita la paz de la tierra, la paz falsa que el jinete blanco había dado, esa paz, ¿no es cierto?, que el anticristo había hecho, que había establecido, la paz universal en la cual el mundo está soñando. Sin la presencia del príncipe de paz no dura mucho. El color rojo simboliza sangre y la espada grande dada al segundo jinete es un símbolo de guerra. Es evidente que el anticristo, con sus méritos autocríticos, encontrará fuerte oposición que motivará guerras civiles entre las naciones bajo la dirección de este jinete del caballo rojo. El milenio falsificado de Satán termina con un reino universal de terror y derramamiento de sangre, y 1 Tesalonicenses 5:3 se cumple, ¿ya? El resultado inevitable de esta anarquía universal y derramamiento de sangre es hambre. Y así el jinete del caballo negro, quien aparece al abrir el tercer sello, versículos 4 y 5, ¿no es cierto?, del capítulo 6, trae entonces el hambre. La balanza en su mano significa conservación de alimentos o otra crisis, cuando todos los hombres fuertes y robustos son llevados a la guerra y nadie es dejado para sembrar y cegar las cosechas. Entonces es preciso que siga el hambre y miles morirán a consecuencia del hambre. Es abierto el tercer sello, acuérdense. Aquí vemos entonces el jinete siguiente, bajo el cuarto sello se llama muerte. Y el mundo de muertos seguirá en pos de él. Cuando un monstruo enorme, voraz, cual un monstruo enorme, voraz, para tragar las víctimas de la muerte. La muerte es su consorte, el Hades. Son compañeros inseparables y ellos reclaman una cosecha terrible. Tan grande será la destrucción de vidas humanas en aquel tiempo y esto es lo que dice Isaías 5, ¿no es cierto? Y eso se va a cumplir. La causa de todo esto será una gran pestilencia que vendrá sobre la tierra como el resultado de una guerra devastadora. Seguirá por hambre mientras que los muertos se dejan sin sepultura. Fíjese cómo todo esto concuerda con la grande profecía de Jesús en el capítulo 4 de Mateos, que habla, en Lucas también, donde él habla sobre falsos cristos, guerras, hambre, pestilencia y terremoto. Entonces aquello que Jesús habla ahí en los evangelios, ahí se cumple la palabra. Vemos ahí el quinto sello. Al abrir el quinto sello, la escena se cambia por completo de lo del trabajo en los 4 jinetes. Ahora Juan se ve debajo del altar.
las almas de los que habían sido muertos. Y ellos clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh soberano nuestro? ¿Quiénes son ellos? Dice, la verdad de que sus almas están debajo del altar prueba que son mártires ofrecidos. Y es aquello que yo le mencionaba, que la gran tribulación, aquellos que quieran salvar su vida, la podrán salvar justamente muriendo por ellos mismos. Entonces, a este grupo hace referencia este párrafo que está hablando acá, ya, de esos salvados, porque vuelvo a repetirle, en ese tiempo de la gran tribulación todavía hay una esperanza, pero esa esperanza se paga con la vida. Entonces, aquellos que no se dejen marcar, ¿no es cierto?, por la marca de la bestia, y que no cedan ante la presión de ese momento. Y a quien entonces no estén marcados, se resistan, ¿no es cierto? Son estos a lo que está haciendo referencia acá. ¿Quiénes son ellos? La verdad es que son almas que están debajo del altar, prueba que son mártires ofrecidos en sacrificio, no los mártires de edades pasadas, porque ellos habían resucitado y habían sido arrebatados con la iglesia y están en la gloria con sus cuerpos glorificados. Estos mártires son aquellos que han de ser muertos a causa de la palabra de Dios y a causa de su testimonio, ¿no es cierto? Es decir, aquellos que, para que podamos, o cómo explicarlo de otra manera, ¿no es cierto?, a toda esa gente que en algún momento se le ha predicado y que nunca han querido aceptar en este tiempo, por las diferentes razones que puedan tener, porque no creen, porque no tienen tiempo, como dicen, porque están ocupados en otras cosas. Entonces, esa misma gente que en un momento se le predicó y que no aceptó a Cristo, y que después vean que la iglesia fue arrebatada, yo me imagino, ¿no es cierto? Yo me imagino, y quizá viendo el escenario que ellos van a ver, ¿no es cierto?, ellos van a decir lo que en algún momento usted le predicó a esa gente, ellos van a decir, era verdad lo que me predicaba la Denis, era verdad lo que me predicaba la Elizabeth, era verdad lo que me predicaba la Vero, era verdad lo que me predicaba la Camila, era verdad lo que me predicaba la Génesis, era verdad lo que decía la María, es verdad lo que decía la Paola. Entonces ellos van a decir es verdad. Entonces, por lo tanto, como era verdad, ahora yo me voy a mantener fiel. Yo creo en Dios, yo creo y quiero salvarme y por eso creo, pero solamente que ese creo y van a tener que pagar con su vida, con su vida. Es decir, como los mártires de las historias que nosotros hemos conocido hasta nuestros días, aquellos que no negaron la fe, ¿no es cierto?, y que pagaron con su vida su fe, entonces en ese momento tendrán que pagar con su vida también la palabra de Dios o su testimonio, tendrán que pagarlo con su vida. Después del rapto de la iglesia, Jesús los mencionó en Mateo, son los mártires al principio de la gran tribulación, sus consiervos y sus hermanos, que hubiesen de ser muertos así como ellos. Son los últimos mártires a los que serán muertos al fin del mismo periodo. Estos son los santos del Altísimo, a quienes previó Daniel también como herederos del reino eterno. ¿Ya? Entonces, al abrir el quinto sello, la escena, como dice ahí, cambia totalmente de escenario y ahí se nos da esta explicación. Los terribles eventos que acontecen al abrir el sexto sello son a la vez literales y simbólicos. Una serie de convulsiones terribles que afectarán a todo el mundo físico, moral, y social y político. El terremoto es un cumplimiento literal. Ahí hay textos que hablan sobre eso, pero a la vez representa la disolución de la sociedad y destrucción de toda autoridad humana. La luna, la ropa como sangre, las estrellas cayeron, el cielo removido como el rollo, el sol negro como silicio, son cambios que causarán gran temor al caer sobre toda clase de hombres, ¿ya?
Todas esas palabras y frases se van encontrando ahí en los textos, ¿ya? Y que aquí vamos entendiéndole lo que de alguna manera quiere decir. El gran día del juicio, en su temor, se esconderán en las cuevas y entre las peñas de las rocas clamarán a las montañas y a las peñas que caigan sobre ellos y los cubran de la vista y de la ira de Dios. Más adelante también se vuelve a repetir esto, pero también es algo que va a acontecer con todos estos juicios que van a pasar. Dice la palabra que algunos buscarán la muerte y no la encontrarán. Sí, algunos van a querer quitarse la vida, pero la muerte va a huir de ellos. Entonces tratarán de esconderse y aún más dice que dirán a los collados, a las cuevas, a las peñas, a las rocas que caiga sobre ellos para esconderlos de la ira de Dios, de ese gran día terrible de las cosas que van a acontecer en la gran tribulación. Por eso no es recomendable, no es para nada bueno decir, pero si después voy a tener una segunda oportunidad, así que así no resulta en esta primera, tengo una segunda oportunidad, porque llegar a esa instancia va a ser algo terrible, que no es aconsejable, porque tampoco nadie asegura que la gente va a aguantar la presión de todo lo que iba a pasar para pagar con su muerte su salvación. Entonces, es algo que por el hoy, ¿no es cierto?, ni siquiera mañana, hoy es que debemos estar listos para recibir al Señor. Estas convulsiones físicas y políticas serán los dolores de parto de la tierra mientras trabaja ella para dar a luz la nueva creación de la edad milenaria. Amén. Vénganos tu reino, Señor. El capítulo 7 nos habla sobre los redimidos de la gran tribulación, ¿ya? Los redimidos de la gran tribulación. Es un poco como un paréntesis esto, es como si fuera un paréntesis este capítulo dentro de lo que va a acontecer o de lo que continúa, de lo que sigue continuando en el desarrollo de los sellos, de las trompetas, de los tazones. Esto es como un paréntesis de algo que también va a pasar en ese momento. Entonces, en 7 años, si nosotros nos tomamos literalmente, en 7 años van a acontecer muchas cosas. Amén. Entonces pareciera que eso fuera difícil de entender, pero como le dije, son periodos cortos en donde van a pasar muchas cosas, pero todo eso tiene que pasar dentro de esos 7 años, ¿ya? Los redimidos de la gran tribulación. Ahora hemos llegado a la primera visión parentética. No se considera cronológicamente los juicios de los 6 sellos, que se extienden sobre el periodo entero de los últimos 7 años, los tiempos de los gentiles. Acuérdense que ya mencionaba que el tiempo de los gentiles va a terminar cuando termine la gran tribulación. El jinete del caballo blanco, el anticristo, quedará hasta el fin. Las guerras continuarán hasta el fin y terminarán en la batalla de Armagedón. Y así con hambres y pestilencias. Los juicios de las trompetas y los tazones son más grandes y más terribles que los juicios de los sellos. En cierto sentido son paralelos, los efectos y resultados manifestados continuamente. No es que, como dice Iván, primero tienen que terminar las 7 trompetas para que se inicien los 7 tazones, no, sino que en la gran mayoría de ellos es algo simultáneo que va a ir aconteciendo también. Entonces por eso se habla de algo terrible, de algo inimaginable, ni que nunca antes hubo, absolutamente nada. Esto, vuelvo a repetirle, pasa en el periodo de la gran tribulación, ¿ya? Todo esto que nos menciona este capítulo 7
es algo que va a pasar dentro de la gran tribulación. ¿Ya? Se hace mención ahí también, ¿no es cierto?, durante este tiempo el estado temible y apóstata del mundo y de la degradación de la sociedad, Dios tendrá unos testigos verdaderos en la tierra, como la reserva de los 7000, ¿no es cierto?, en los días de Acab, que no doblaron sus rodillas, quienes no doblaron sus rodillas a Baal. Así habrá un resto según la elección de gracia, y Dios reservará 144.000 de Israel, quienes durante el periodo de la gran tribulación no doblarán las rodillas al anticristo. Tal vez en algún momento usted pensará y decir, pero en el arrebatamiento de la iglesia, el pueblo de Israel no se fue, no se fue con el Señor, y aquí nosotros tenemos respuesta a eso. No, absolutamente no. Todos aquellos judíos, ¿no es cierto?, mesiánicos, que creen en Jesús, que creen en la obra de Jesús, que creen en el arrebatamiento de la iglesia, esos sí se van a ir. Pero los otros judíos que no creen en eso, en el arrebatamiento de la iglesia, o esperando a este Mesías, porque lo más probable también es que en la venida de Jesús ellos tampoco van a creer, obviamente, porque ellos siguen esperando a un libertador, a un rey que los va a salvar a través de la espada. Entonces no van a creer, y por lo tanto muchos de esos judíos seguirán aquí en la tierra, ¿no es cierto? Debemos entender también que a pesar de todo esto que nosotros estamos viendo, de todos estos juicios que van a pasar en la gran tribulación, la vida va a seguir su curso. La vida va a seguir su curso. La gente va a seguir trabajando, la gente va a seguir yendo al colegio. Entonces, es algo que no porque acontezca esto, la gente va a quedar encerrada en sus casas. No. Entonces, dentro de este periodo de la gran tribulación, también se menciona ahí, el libro también lo habla, ¿no es cierto?, los 144.000, ¿no es cierto?, que serán salvos, que habla de Israel, de judíos que no permitieron ser marcados con el número de la bestia, ¿no es cierto? Se habla que estos 144.000 pueden pertenecer 12.000 a cada tribu, ¿ya? Recuerde que son 12 tribus, entonces se habla de 12.000 de cada tribu. Se hace mención que hay 2 tribus que no van a tener parte en esto, y que sí van a pasar problemas en la gran tribulación, que sí van a sufrir, que es la tribu de Dan y la tribu de Efraín, ¿ya? ¿Cómo se puede entender que estas 2 tribus no van a estar? Y ahí están los versículos para que usted los lea, situaciones que ellos pasaron y que hicieron entonces con que no sean considerados librarse, no son considerados librarse de la gran tribulación, ¿ya? Ellos van a sufrir lo que ahí acontezca, ellos van a pasar por eso. Más adelante sí, ellos son considerados en la suma de sus representantes. Entonces se menciona que estos 144.000 son 12.000 de cada tribu que fueron salvos, ¿no es cierto?, y que completan esta cifra. El capítulo 7 nos dice del núcleo del nuevo Israel y de una multitud de otras naciones quienes serán fieles a Cristo en medio de la gran apretura. Ni una de estas 2 compañías o grupos en la iglesia, porque ya está entronada en los cielos, ¿no es cierto?, con Cristo. Un paréntesis, hay una expresión que se ocupa en el libro de Daniel, ¿no es cierto?, que dice la apretura de Jacob, ¿ya?, para que podamos entender ese término, y tal cual como habla Jeremías, me parece que está hablando de la angustia de Jacob, ¿ya? Eso en realidad, si quiere cambiarle
la palabra ahí, si le parece extraña, la apretura de Jacob es la angustia de Jacob. Y que eso todavía está vigente, ¿ya? Entonces, ahí cierro un paréntesis si le llamaba la atención eso, qué significaba la apretura de Jacob. Entonces estaba hablando básicamente de la angustia de Jacob, como menciona ahí en los textos. Dice que este grupo sellado de Israel, no místico o espiritual, sino 12.000 de cada tribu de Israel, la simiente integral de Abraham, viviendo en la tierra en aquel tiempo. Después de esto, la iglesia haya sido arrebatada, ¿no es cierto?, al cielo, y cuando haya entrado en la plenitud de los gentiles, el Señor volverá a llamar a Israel en misericordia antes que caigan los juicios, un resto que también será sellado. Entonces, dentro de este periodo de la gran tribulación, Dios vuelve a llamar al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, y aquellos que acepten van a ser también librado de estas cosas. Este resto residuo iluminado por el Espíritu Santo pasará por toda la semana restante, la última de las 70, la gran tribulación. Muchos sufrirán el martirio, pero el mayor parte durarán hasta el fin, y entonces serán salvos por su Rey nuestro Señor cuando Él venga en gloria, cuando ya venga a reinar en el milenio. Ahí entonces habla sobre la explicación de estos 144.000. De entre ahí también está la explicación con respecto a por qué de Dan, y de Efraín, ¿ya? Este grupo dice, de los 144.000, este grupo sellado tiene un gran testimonio. La otra compañía de redimidos no es sellada dentro de las naciones y de las tribus. Estos salen de la gran tribulación, ¿ya? Probablemente sean reincidentes quienes aprendieron la justicia por medio de los juicios y castigos. Debemos entender que el periodo de la gran tribulación, que termina con la batalla de Armagedón, no se acaba el mundo, ¿ya? No se acaba el mundo, no es el juicio de Dios todavía tampoco, ¿no? Por lo tanto termina porque la batalla del Armagedón tiene como propósito, ¿no es cierto?, donde el anticristo, Satanás y el falso profeta, ¿no es cierto?, luchan contra Dios, contra su ejército, son vencidos, son lanzados ahí al lago de fuego, ¿ya? Y son atados por 1000 años, ¿ya? El falso profeta de igual manera. Entonces, pero dentro de ese periodo, sí, como le digo, va a haber gente que se va a salvar y que va a entrar al milenio, Luego la vida en el milenio va a continuar tal cual como es, ¿ya? Tal cual como es, va a continuar la vida en el milenio. Pero va a haber un grupo entonces que se salve. Y esos todavía no se van a encontrar con Jesús, ¿ya? Esos que se salven todavía no se van a encontrar con Jesús. La que tendrá el privilegio de encontrarse con Jesús es la iglesia, la que va a ser arrebatada, ¿ya? Eso tendrán. Y esto tendrán que esperar el tiempo hasta cuando sea definitivamente el juicio final. Y estos también van a ser recompensados, estos que se salven en la gran tribulación. Capítulo 8. Ahora retomamos otros juicios que son las trompetas, ¿ya? Cuando se abre el séptimo sello del libro sellado del cual leímos en el capítulo 5, queda abierto enteramente y todos los eventos de las 7 trompetas y los 7 tazones se incluyen en él y nos llevan al principio del milenio también, ¿ya? Entonces, cuando se abre el séptimo sello del libro sellado, del cual leímos en el capítulo 5, versículo 1, queda abierto enteramente, entonces, lo que se comienza a hablar de las 7 trompetas. Cual un cohete encendido al aire y reventándose en 7 estrellas, y una de estas estrellas reventándose haciendo otras 7 estrellas,
y una de estas de la segunda serie convirtiéndose. Es una manera gráfica de poder ir entendiendo cómo va aconteciendo este tema de las trompetas. Y una de estas de la segunda serie convirtiéndose todavía en un grupo de 7 estrellas más. De este modo el séptimo sello incluye las 7 trompetas y la séptima trompeta incluye los 7 tazones. La media hora de silencio en el desierto, cuando se abrió el séptimo sello, indica cosas solemnes están por acontecer. Y ahí entramos entonces, capítulo 9, la quinta trompeta y el primer ay. El quinto ángel ahora trae los ayes anunciados en el capítulo anterior por un águila volando. En la lectura, usted eso ya lo ha pasado. Los juicios de las trompetas afectaron la tierra, los árboles, la hierba, el mar, la fuente, los ríos, el calor, la luz del sol, la luna y las estrellas. Pero los juicios aquí en el capítulo 9 son diferentes. El pozo del abismo se abre y salen demonios para atormentar a muchos. Estos demonios son sueltos en la gran tribulación. Aquellos serán días terribles en que vivir, y especialmente para los que tienen la marca de la bestia. Al sonar la sexta trompeta, Juan oyó una voz precedente de los cuernos del altar. Procedente. Todas las cosas tienen voz, por ejemplo, la voz de sangre de Abel, la sangre sobre los cuernos del altar, habló para misericordia y perdón. Allí llama para juicio, significando que el plan de Dios de expansión y mediación por la sangre de Jesús y su ministerio como sumo sacerdote es ignorado. Por eso que son juicios lo que acontecen en la gran tribulación. No son actos para salvar a la gente. El sexto ángel es dada la orden de soltar los 4 ángeles que están en prisiones. Parece que están detenidos aquí para traer juicio al tiempo señalado y cuando fueron soltados. Un ejército de 200 millones de a caballo le siguen. Esto que Juan estaba viendo, en ese momento es algo impensado de pensar de un ejército de 200 millones en ese entonces, para el tiempo de Juan. Era algo ilógico, no podía acontecer. Pero sin embargo, hoy en día sí es real eso, sí se puede. Hay países con un gran número, uniones confederadas, ¿no es cierto? Pueden llegar a tener esa cantidad de ejército, de 200 millones, un ejército. El río Éufrates, el lugar de donde se sueltan estos espíritus infernales, es el lugar donde los primeros ataques de los padres malos eran contra la raza humana, fueron hechos. El sitio del primer homicidio, de la Torre de Babel, el hogar de la idolatría de Babilonia. Entonces todo ese sector donde está el río Éufrates, donde van a salir estos ángeles que están en prisión, ¿no es cierto?, de ese lugar, porque históricamente ese lugar trae malos recuerdos, tanto para la iglesia, como menciona ahí, ¿no es cierto?, el primer asesinato, la Torre de Babel, donde hubo todo un enorgullecimiento de la gente. Entonces, no es un sector que tradicionalmente y en la historia bíblica tenga buena reputación. Ejércitos sobrenaturales no son desconocidos en las Escrituras, como los siguientes referencias que muestran, ¿no es cierto?, ahí no son sobrenaturales. ¿Se acuerda cuando Elías oró para que su siervo pudiera ver que mayor eran los que estaban con él que los que estaban en el mundo? Entonces, a eso está haciendo referencia y esos textos hablan de eso. Estos no son caballos literales, sino espíritus de demonios del abismo. Y estos jinetes de Satanás son descripción tan diabólica
¿no es cierto?, que salen y matan a la tercera parte de los hombres. Tal vez durarán un año, un mes, un día o una hora. Cual los demonios langostas del primer ay, esta caballería infernal será invisible al ojo natural y los hombres serán indefensos contra sus ataques. ¿Ya? Lea detenidamente capítulo 9, no tiene muchos versículos. Lea la Biblia y lea aquí el libro para ir entendiendo. Le aconsejo que lo haga si tiene la oportunidad de tener alguna Biblia de estudio, donde hay referencias abajo, donde van dándose explicaciones de ciertos textos, de ciertos pasajes. Eso también es muy bueno para ir entendiendo. ¿Ya? Capítulo 10. La entrada de Cristo en persona como juez. Esto también es como un paréntesis, ¿ya?, por decirlo de alguna manera también, de lo que pasa en la gran tribulación, ¿ya? Los capítulos 10 y 11 van juntos y ellos forman el segundo paréntesis, viviendo entre la sexta y la séptima trompeta. ¿Ves? Todavía estamos en las trompetas, pero aquí ya se nos habla otro tema. Ya no ha terminado la gran tribulación. Como el primer paréntesis vino entre el sexto y el séptimo sello, el tercer paréntesis está entre el sexto y el séptimo tazón. Entonces todavía falta un paréntesis. Versículo 1 dice: vi a otro ángel poderoso. No puede ser sino el Señor Jesús mismo. Le vemos en forma de un ángel, ¿no es cierto? Antes de ser abierto el séptimo sello, y aquí, antes de sonar la séptima trompeta, él aparece otra vez como un ángel. Ni siquiera todavía a esta altura, todavía no ha sido abierto el séptimo sello, ni tampoco la séptima trompeta. Por lo tanto, tampoco los tazones. La nube, el arco iris, rostro como el sol, sus pies como columna de fuego, todo proclaman, dice, su personalidad. ¿Ya? Habla, ¿no es cierto?, de que él se posicionó en la tierra, con un pie en la tierra, con un pie en el mar, ¿ya? Donde hace mención de que se dice que esto demuestra la autoridad y el dominio que él tiene sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Su pie derecho en el mar, su pie izquierdo sobre la tierra, señal de ocupar y poseer. El mundo por mucho tiempo ha estado bajo el dominio de sus enemigos, pero ahora Juan le ve en el acto de tomar posesión de su propiedad de la manera bíblica, es decir, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¿Ya? Eso es el versículo 2. Versículo 3, voz como de un león cuando ruge, significa su autoridad vengativa, ahuyentando a sus enemigos. Él es el león de la tribu de Judá. Versículos del 8 al 10, rollo de un librito. Aquí probablemente sea el mismo libro de la redención del capítulo 5, ¿no es cierto?, y que contiene todas las profecías y los derechos reales y sacerdotales de Jesús. Tal vez sea el mismo libro también que Daniel le fue dicho, sella el libro hasta el tiempo del fin. En aquel libro hay la profecía de cosas que han de suceder a Israel durante la última mitad de la última semana de la gran tribulación. Con razón fue amargo en las entrañas de Juan. Dice que ahí se le fue dar la orden a Juan de comer el rollo, ¿no es cierto? Que cuando en un principio a su boca fue como dulce, como la miel, ¿no es cierto? Pero cuando llega a su estómago es amargo, y esa sensación él tiene, cosa que en el Antiguo Testamento también tenemos pasajes donde se habla sobre eso, pero a él le llama la atención que a su estómago le es amargo, que en un principio dulce, ¿no es cierto? Probablemente con razón fue amargo en las entrañas de Juan, porque mientras él leía de los terribles sufrimientos que vendrán sobre el mundo y sobre Israel durante el tiempo del anticristo,
de la ira de Dios derramada, su alma fue amarga, pero al leer de las liberaciones que han de venir a Israel y de su victoria final del Mesías y del establecimiento de su reino, el libro fue dulce como la miel en su boca. Entonces tiene, al parecer tiene ese significado, ese contraste, ¿no es cierto?, de que cuando él lo masticaba, veía que todos esos juicios y todo lo que venía por delante, veía que el pueblo de Dios en definitiva iba a ser libre, ¿no es cierto?, que no iba a pasar por ese tipo de cosas, de problemas, pero también caía amargo en su estómago por todos aquellos que no serían salvos, que no iban a ser cubiertos por la protección de parte de Dios. El versículo 11, es menester que tú otra vez profetices. Las cosas que Juan tiene que profetizar otra vez siguen en los demás capítulos. ¿Ya? Todavía no se acaba lo que Juan tendría que darnos a conocer en estos tiempos. Seguimos en el tiempo de la gran tribulación. Capítulo 11, los dos testigos. Los eventos del capítulo son los primeros resultados de lo que vimos acontecer en el capítulo anterior. El clima de juicio avanza rápidamente. ¿Ya? Versículo 1. Y fue dada una caña, el mismo poderoso ángel que le dio a Juan el librito, le dijo, cómelo. Ahora le dice, levántate y mide el templo. No el templo de Herodes, porque aquel había sido destruido algunos años antes de que Juan viera esta revelación, cuando los ejércitos romanos sitiaron a Jerusalén. Este es el templo futuro que ha de ser edificado con los judíos sionistas en los últimos días de los tiempos de los gentiles. Hay una, ¿no es cierto?, hay una preparación en donde los mismos judíos se están preparando para poder construir el templo. Donde hay otros comentarios que dicen que ese es un templo que no es literal, que no se va a construir, sino que el templo representa la iglesia. Más se menciona acá, ¿no es cierto?, que dice que Dios le ordena a Juan, le da la caña para medir el templo, y que no mida la parte de afuera del templo. Entonces, y el atrio es la parte que Dios le dice no, que no mida, ¿no es cierto?, porque eso está entregado para los gentiles. Entonces hay un pensamiento de decir que se mide el templo y todo lo que está dentro del templo, y ahí entran todos los cristianos que en algún momento conocimos al Señor, que aceptamos, que fueron fieles hasta la muerte, que perseveraron hasta el final en el arrebatamiento. Todos ellos están dentro de la iglesia y por eso son guardados por Dios, y todos aquellos que rechazaron, se resistieron, que volvieron atrás y que no creyeron en las venidas de Jesús y que todo esto era un cuento, entonces está dentro de ese atrio que no está siendo medido, porque todo eso ya están para ser condenados simplemente. En este templo el anticristo aparecerá personalmente y demandará adoración divina. ¿Ya? Es allí, ¿no es cierto?, donde él va a quebrantar el pacto con los judíos, ¿no es cierto?, donde él va a exigir que se le adore, donde él va a hacer el sacrificio, porque su abominación será desoladora. El atrio exterior, déjalo fuera, está rechazado. Dios otra vez comienza a reconocer a los judíos. Hollarán la santa ciudad 42 meses. ¿Ya? Y esos son los tiempos malos del segundo periodo de la gran tribulación. Mis dos testigos, que hace referencia en el capítulo 11, versículo 3, son dos hombres. ¿Y quiénes son? Está decretado los hombres que mueran una sola vez. Dice
que algunos pueden ser Enoc, otro Elías, o Elías con Moisés, ¿no es cierto? Porque no conocieron su muerte, en el otro no se encontró, en el caso de Moisés no se encontró su cuerpo, ¿no es cierto?, en su sepultura en sí. Entonces, hay una disyuntiva si puede ser Enoc Elías o Elías Moisés, ¿ya? Que van a ser estos testigos que van a predicar, estos van a predicar en la gran tribulación. Ellos van a predicar. Ellos van a predicar, van a dar testimonio, van a hablar, y dice que luego ellos van a ser muertos, ¿ya? Por la bestia. Cuando haya acabado de dar su testimonio, la bestia los matará. Durante los 1260 días que ellos han de testificar serán inmortales, pero acabado esto el anticristo los matará. 1260 días se les dio a ellos para predicar y se les dio autoridad para hacer todo tipo de cosas, para hacer llover, para dejar de hacer llover, para hacer lo que tenían autoridad para hacer lo que fuera necesario hacer en ese tiempo. Pero dice que después de eso entonces serán muertos, serán puestos ahí públicamente sus cuerpos, donde la gente va a estar agradecida porque los mataron, porque el mensaje de ellos fue molesto a sus oídos, fue molesto a su corazón, fue molesto a sus mentes, el mensaje que ellos daban de ese arrepentimiento, ese mensaje de tener que humillarse, fue molesto este mensaje para la gente. Entonces ellos se alegraban, incluso dice que se daban regalos unos con otros. Pero dice, pues, cumplió, ¿no es cierto?, el tiempo, 3 días, festejaron su muerte, se alegraron porque estos atormentaron con sus testimonios y sus plagas también, y después de 3 días y medio se levantaron. Entonces 3 días y medio fueron muertos, 3 días y medio se levantaron, fueron llevados hacia el cielo, y la gente que vio todo esto quedó asombrada, espantada por lo que había acontecido. Se me fue algo que les iba a comentar. Y oyeron una gran voz que dijo: subid acá. Este milagro causa gran temor sobre sus enemigos y los apóstatas, que ridicularizaron la idea de una resurrección física de la muerte, y la traslación de los santos vivos al cielo tendrán demostrada esa verdad gloriosa delante de sus ojos. ¿Ya? Dice que todo ojo, que todos verán esto. Sin lugar a dudas, los tiempos que hoy nosotros estamos viviendo y cómo esto ha avanzado, eso va a ser muy posible, ¿no es cierto?, que a través de la tecnología esto sea posible, a través de imágenes satelitales, cámaras en vivo, de canales que estén transmitiendo, ¿no es cierto?, así como hoy tenemos esta oportunidad de uno grabar esto, o como hacemos los cultos en vivo, ¿no es cierto? Creo que de esa manera, y la tecnología se prepara para esos eventos futuros, ¿no es cierto?, en donde todo ojo lo verá. Aquel que esté en lo más escondido de la tierra, que tenga un televisor, ¿no es cierto?, va a poder ver lo que esté aconteciendo en ese lugar, en la ciudad donde ellos estén, en la plaza donde ellos van a estar. Va a ser algo real eso, que los irán a ver. Estos testigos resucitados pertenecen a la primera resurrección. La primera resurrección y la traslación es una serie, no tan solo una, sino cada una en su propia orden, o tiempo o compañía. Por eso son llevados al cielo, están siendo de alguna manera como arrebatados también, porque como no vieron muerte, ¿no es cierto?,
por lo tanto, no fueron también arrebatados en esa primera instancia. La séptima trompeta y el tercer ay. Estamos hablando ahora ya de la séptima trompeta y el tercer ay. Nos llevan hasta el final de la tribulación y al principio del reino milenario de Cristo. Jerusalén es libertada y Él, quien solo es digno, recibe el reino. Todo el cielo ahora se regocija. Habían atestiguado la oposición terrible de los hombres hacia Dios y se regocijan al verlo terminar. Las naciones se atemorizan, la ira de Dios fue derramada terminando en Armagedón, los santos recibieron su recompensa milenaria y al fin triunfa la justicia. El versículo 18 del capítulo 11 cubre todo el milenio y lo lleva al tiempo hasta el juicio del gran trono blanco en el capítulo 20 de Apocalipsis. El versículo pertenece también al capítulo 12, ¿ya? Que es el que vamos a ver ahora. Dice, la mujer revestida de sol, el dragón y el hijo del varón. Los capítulos 12, 13 y 14 forman un bosquejo unido de eventos que tienen que ver especialmente con Israel. Hay que tener esta verdad presente al estudiar estos capítulos, ¿ya? Porque recordemos, Dios no está tratando con la iglesia porque ya la iglesia está en presencia de Él, en las bodas del Cordero. Está tratando con, ahora en este caso particular, con Israel. Un gran prodigio fue visto en el cielo, en el versículo 1 del capítulo 12. Por el uso de estas palabras sabemos que las cosas descritas en este capítulo son simbólicas en vez de ser literales. Una mujer revestida del sol representa, y ahí vemos lo que representa, ¿no es cierto? Yo no lo voy a leer, usted ya lo está leyendo ahí. Los simbolismos que va teniendo. De alguna manera, este capítulo 12 también, para entenderlo, es como si fuera también un paréntesis de lo que pasó con Satanás cuando fue arrojado de los cielos, ¿no es cierto? Y fue arrojado a la tierra con los ángeles que le siguieron. Es un poco, tiene mucha relación, por eso es como un paréntesis. Este capítulo que hace esa mención, ¿no es cierto? Porque habla de lo que él quiso hacer, matar al hijo de la mujer, y como no pudo hacerlo, entonces él se volcó hacia querer entonces quitar la vida a los descendientes de este hijo de la mujer, ¿ya? Entonces es fácil de entender este capítulo, es fácil de entender, y también de entender los significados que ahí se van mencionando, ¿ya? Es interesante saber que a esta altura del partido, por decirlo de alguna manera, la población del mundo de ese entonces iba a ser reducida a la mitad, a más de la mitad, con todos los juicios, con todo la gente que iba a morir, con todas las órdenes que dio Dios para matar, para quitar la vida, con todo lo que se menciona hasta esta altura, ¿ya? Porque se menciona de un cuarto de la población en un pasaje por ahí, y en otro no recuerdo cuál es el porcentaje que habla, pero si a eso se suman los dos, está hablando poco más de la mitad de la población del mundo va a morir en la gran tribulación, ¿ya? Poco más de la mitad del mundo va a morir. Entonces, este capítulo 12, como le digo, es fácil de entender en cuanto a que habla en lo que va hablando.
Dice entonces, por el uso de estas palabras sabemos que las cosas descritas en este capítulo son simbólicas en vez de ser literales. Una mujer revestida del sol representa el pueblo del Señor en su capacidad colectiva, desde el tiempo de Set, cuando comenzó la usanza de llamarse del hombre de Jehová, hasta la venida del Señor a la tierra. Siendo revestida del sol, ella ha sido siempre una despensera de luz. Teniendo la luna debajo de sus pies, simboliza la decadencia del antiguo sistema típico bajo la ley. Somos hijos del día, nosotros no somos de la noche. Israel es el pueblo asociado siempre con el número 12, de modo que los 12 estrellas de su corona nos hablan de 12 tribus, las 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Los dolores de esta mujer simbólica, ¿no es cierto?, en el versículo 2, son una representación de la consumación de todos los sufrimientos que ha tenido que resistir el pueblo de Dios. Acuérdense, está tratando solamente en estos pasajes con los israelitas, ni siquiera con los gentiles. Ha tenido resistencia el pueblo de Dios de mano de Satanás desde el tiempo de Caín hasta la gran tribulación, incluyéndola también. El segundo prodigio que ve Juan en este capítulo es un grande dragón, versículo 3, quien, como vemos en el versículo 9, es aquella serpiente antigua que es llamada el diablo Satanás. Su color es rojo, es de color de sangre, porque él fue homicida desde el principio. Él tiene 7 cabezas coronadas con 7 diademas y 10 cuernos, simbolizando la gran universalidad de su dominio mundial. El número 7 tipifica la perfección de su poder, entre comillas, ¿ya? Satán es el príncipe de este mundo y el príncipe de la potestad del aire, que menciona en Efesios. Durante la gran tribulación todo el mundo yacerá plenamente bajo el dominio del maligno. En la gran tribulación va a estar todo dominado por el anticristo, por Satanás. Las estrellas del cielo, versículo 4, arrastradas por la cola del dragón, son los ángeles que cayeron con Lucifer. Sin duda se refieren a la rebelión original. Juan nos dice que el dragón se puso delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. El registro divino de Apocalipsis, desde el Génesis hasta Apocalipsis, es la tragedia del dragón tratando de hacer esta mera cosa, pero nunca llegando al triunfo, ¿no es cierto? Desde el nacimiento de Jesús, él trató, ¿no es cierto?, e incluso podemos hablar desde antes, ya desde el huerto del Edén, cuando es sentenciado, ¿no es cierto?, él elaboró también todo un plan para que se destruyera al Hijo del Hombre que iba a nacer, ¿no es cierto? Trató de hacerlo cuando nació Jesús y creyó que lo había vencido cuando Jesús murió en la cruz. Entonces siempre él ha tratado de hacerlo. El Hijo varón arrebatado hasta Dios representa a los santos vencedores de la dispensación de la gracia que están listos para ser arrebatados. La misma compañía del capítulo 5, ¿no es cierto?, versículos 9 y 10, que canta el cántico nuevo, que ha de regir todas las naciones con vara de hierro. Vimos ya esta promesa de los vencedores. La mujer que huyó al desierto en el versículo 6 simboliza al pueblo de Dios debajo de la tierra, tanto judíos como cristianos recientes que tendrán que pasar por la gran tribulación de 1260 días o 3 años y medio. Son esos que estaban debajo, ¿no es cierto?, del trono y que fueron salvos, que tuvieron que pagar su salvación con su propia vida. Satán no está en el infierno todavía, como es lo común, como es la creencia de muchos. No, él es un rey y tiene un reino, un gran potentado celestial reinando sobre los poderes o las potestades de tinieblas en el mundo, de los espíritus. Su reino está en las regiones celestes y su posesión está tan exaltada que aún Miguel, el arcángel,
no se atrevió a traer contra él un juicio injurioso. Nos dicen que hubo guerra en el cielo y Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Miguel, el jefe comandante, con su ejército, prevalecerán en contra de ellos y las regiones celestes serán limpiadas. Por tanto, había grande regocijo en el cielo, pero falta un ay todavía en la tierra. Viendo Satanás que su tiempo es corto y que está perdiendo territorio, tiene grande ira y perseguirá con furor al pueblo de Dios, que sigue haciéndolo hoy en día. Por eso este tiempo es algo que todavía está. Nos hablan del tiempo de la apretura de Jacob, o de la angustia de Jacob, o de la grande tribulación, y el dragón rojo hará su obra más terrible durante aquel tiempo de angustia, un trabajo de malicia en contra del residuo fiel, una guerra horrible será hecha en contra de ellos por el anticristo, porque ellos rehusarán adorar a la imagen de la bestia, y miles morirán como mártires. Entonces toma este capítulo 12, hace un poco alusión a ese momento que Satanás es arrojado a la tierra juntamente con los ángeles caídos, el deseo de él de matar a Jesús, como no consigue hacerlo con él, entonces busca a los cristianos para matarlo y después desencadena toda su furia en la gran tribulación, ya de una manera desesperada, haciendo con que ganar mucho más adeptos y que muchos más mueran sin Dios en ese entonces. Vamos a dejar hasta por aquí, mis amadas hermanas. En el tercer video entonces estaremos hablando sobre el resto de los capítulos que queda del libro de Apocalipsis. Amén. Así que espero que el Espíritu Santo siga siendo su mejor maestro. Amén. Y usted siga siendo un fiel alumno, dándose el tiempo para aprender de esto. De lo poco, prácticamente y nada que sé, es lo que uno trata de transmitir, pero pídale al Espíritu Santo que Él le ayude a comprender estas cosas. No son temas que uno tenga que estar debatiendo con gente por ahí o tratar de enseñarle a la gente este tipo de cosas. No, porque en definitiva no lo van a entender, no van a comprender, no van a dimensionar. Sí podemos hablar que Jesús viene por su iglesia y que lo que viene después será algo tremendamente terrible, nunca antes visto. Amén. Así que dejamos hasta por aquí. Dios bendiga grandemente su vida y espero el día de mañana ya estar subiendo este video, porque ahora es lunes en la noche. Mañana lo subimos, mañana grabamos el tercero y esperamos en la noche del martes y estar subiendo el otro también. Así que Dios le bendiga y aplíquese. Amén. Nos vemos.